Pesaj tiene más suerte, entre comillas, que Yom Kippur. El primer motivo posiblemente es no solamente por la matzá, que no es tan sabrosa, puede ser por el gefilte fish o los knedelig, pero yo creo que sobre todo por la familia, porque Pesaj más que otras festividades es la fiesta, la festividad de la familia. Así era en Mitzrayim, en Egipto, antes que el pueblo de Israel salió de Egipto, que hicieron el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, toda la familia junta. Y así es durante todas las generaciones. Pero miren lo que pasa este año. La situación es realmente difícil, caótica. ¿Para qué vamos a utilizar palabras diplomáticas? Estamos en una situación difícil a nivel mundial, universal y a nivel también del pueblo judío. Lo que era costumbre hasta este año, que se hacían Seder de Pesaj en las comunidades judías, no existe más. Yo estoy en contacto con centenares de comunidades judías en estas últimas semanas y les puedo decir que no hay una comunidad en el mundo, de Nueva Zelanda a Guatemala, de Polonia a Estados Unidos, que hacen un ceder comunitario. Y eso ya es, en primer lugar, una situación que mentalmente afecta a las personas, porque estamos acostumbrados a vivir en comunidad, a festejar el ceder de Pesaj en comunidad. El segundo problema es que tampoco podemos festejar el ceder de Pesaj en familia, o sea, sí en familia, pero en familias relativamente reducidas, nucleares. Nosotros teníamos previsto este año en nuestra casa de tener 15 personas, no es tanto, hay años que tenemos 30 o más, pero 15 personas este año y finalmente vamos a festejar 3, mi esposa, yo y una de nuestras hijas. Y en estas circunstancias, nuevamente, cuando cambia todo el panorama mundial, el panorama comunitario y el panorama familiar, quiero dar algunas ideas cómo podemos transformar el ceder de Pesaj en algo significativo bajo la sombra del coronavirus. Dentro de aislamiento, separados, en cuarentena, yo diría que este va a ser un ceder de alegría y tristeza. Decir que este ceder es solamente simjá besazón, es solamente alegría este año, me parece un poco desprendido de la realidad. Yo quiero ser más realista y festejar este ceder como es, con alegría interna, pero con una tristeza que nos acompaña por lo que está pasando en todo el mundo. Y por lo tanto, nuevamente, ¿cómo transformamos el ceder comunitario y de gran familia en algo más íntimo, más reflexivo y más significativo? Yo creo que el primer punto que quiero sugerirles es transformar la historia en mi historia. O sea, en el ceder de Pesaj, no importa cuántas personas participan, 2, 5, 8 este año, no van a participar. Yo no creo que va a haber ceder de Pesaj aún en casas de decenas de personas. Son sedarim reducidos. Pero tenemos que encontrar la forma de que el ceder de Pesaj cumpla con su misión. Y la misión del ceder de Pesaj es recordar la historia de la salida de Egipto y transmitirla. Recordar y transmitir. Recordar el pasado y transmitir para el futuro. Indudablemente. ¿Cómo podemos lograr eso? Cuando hay 2 personas en el ceder. No hablo de grandes números en este caso. Yo creo que el primer punto es transformar la historia en mi historia. Hay una frase muy bonita del rabino Jonathan Sacks. Y el rabino Jonathan Sacks opina
que el pueblo judío no tiene historia. Imagínense ustedes, ¿qué significa eso? Tenemos una larga historia. ¿Qué quiere decir el pueblo judío no tiene historia? Pero explica el rabino Sacks que el pueblo judío tiene memorias. Historia es algo que no tiene vida. Lo leemos en libros de historia. Tenemos exámenes en la universidad sobre la historia. Pero puede ser que la historia no tiene vida. Nosotros en el pueblo de Israel tenemos que transformar la historia de la salida de Egipto en mi historia, my story. Y tenemos que transformarla en nuestra biografía, en nuestras memorias, en una historia viviente. Ese es el objetivo del Seder de Pesaj. No solamente la lectura de la Agadá y la comida de la matzá, sino revivir la historia de la salida de Egipto en nuestros días, en el día del corona. Si nosotros no nos vamos a hacer la pregunta o no vamos a dialogar en familia acerca de qué sentido tiene la idea de la salida de Egipto aquí y ahora, en esta generación, en este año del corona, yo creo que no cumplimos la mitzvah de Pesaj, porque la mitzvah de Pesaj es unir 3.500 años de historia desde la salida de Egipto hasta la llegada al año del coronavirus. Y ese es el primer punto que quiero sugerirles, dialogar, pensar juntos. Voy a explicar ahora también sobre preguntas para transformar el Seder de Pesaj en nuestra historia. Si transformamos el Seder de Pesaj en nuestra historia, yo creo que podemos solucionar un problema que tenemos este año. Este año, en el Seder de Pesaj, vamos a estar, sí, un poco solos, un poco en soledad, en cuarentena, en aislamiento. Yo quisiera estar, aunque no lo crean, pero quisiera estar con mi suegra. Mi suegra estaba invitada a nuestra casa y no puede venir. Tenemos que cuidar su salud. Yo quisiera estar, pero finalmente vamos a estar un poco en soledad. El hecho de que vamos a estar en soledad en Pesaj, en el Seder de Pesaj, no quiere decir que vamos a estar solitarios. Quiero contarles un cuento que creo que es muy significativo para este Seder de Pesaj. Un cuento que me contó un amigo, el rabino Israel Weiss, que él fue gran rabino del ejército de Israel, de Tzal, es colega mío en el Beit Din de Giur, de conversión en Jerusalén. Y él una vez me contó el siguiente cuento, que en una ocasión, durante los años de la Shoah, un soldado nazi tomó a dos personas, a un joven y a un anciano, y les dijo a los dos: acá hay un pozo sumamente grande. Quien pueda saltar el pozo de un lugar al otro, de un lado al otro, va a vivir. Quien no lo puede hacer, no va a vivir. El joven, que estaba en buen estado físico, atlético, él empezó a correr y saltó el pozo de un lugar a otro, varios metros. Luego el anciano, que ya tenía sus años de edad, intentó y él también logró saltar el pozo. Y le preguntó luego el judío joven al anciano: ¿cómo le hizo? ¿Cómo usted logró saltar un pozo tan largo, tan largo y profundo? Le respondió el anciano: yo no salté solo. Yo no salté solo. Yo salté de la mano de mis antepasados, de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Uno le dio la mano al otro y así me ayudaron todos juntos a que yo pueda saltar ese pozo. Yo creo que este año no vamos a estar solitarios.
Vamos a estar con nuestros familiares queridos que están en otras casas. Vamos a estar con nuestros familiares queridos que ya no están presentes físicamente, pero no vamos a estar solos. Ellos nos van a ayudar a saltar este Seder de Pesaj, a saltarlo en una forma profunda, significativa, y así poder seguir nuestras vidas judías. Quiero pasar en realidad ahora a otras ideas prácticas que nos pueden ayudar a saltar este Seder de Pesaj en forma significativa. El tema, quiero sugerir ahora un tema práctico. Y el tema práctico es muy simple. Tenemos que vivir este Seder de Pesaj así como si hubiera 20, 50, 100 personas en el Seder. Quiere decir, no olvidarnos de los pequeños detalles, no solamente de las grandes ideas que mencioné, de transformar la historia en nuestra historia, sino también de los pequeños detalles, de preparar una mesa bonita, de preparar comida festiva, de vestirnos en forma festiva para Pesaj. A veces, después de tanto tiempo en la casa, pensamos, bueno, estamos en familia, vamos a ser 3 personas. No se olviden de ningún detalle. Los detalles pequeños nos ayudan a construir también las grandes ideas. Yo generalmente sugiero cuando entramos al Seder, inclusive de sacarnos el reloj, porque si no siempre estamos preocupados por el tiempo, cuándo va a ser la comida. Este año va a ser más fácil porque aún así, con pocas personas, me imagino que va a ser un poco más fácil mantener un horario más real. Pero no se olviden también de todas aquellas ideas que tenemos que agregar a la Agadá. Inmediatamente voy a hablar de la Agadá de Pesaj, pero la Agadá de Pesaj es solamente la base para el Seder de Pesaj. Si una persona no tiene Agadá de Pesaj, ¿qué hace? Hace el Seder de Pesaj sin Agadá. A mí me pasó una vez que estuve en el ejército, en la noche de Pesaj tuve que estar en un lugar donde tenía que mantener el gvul, el borde, vamos a decir. Tenía que cuidar durante la noche de Pesaj. Tenía matzá, tenía vino, maror, pero no tenía Agadá de Pesaj y tampoco podía leer. Estaba en la oscuridad. Entonces, en ese caso, yo mismo me conté a mí mismo el relato de la salida de Egipto y su significado hoy en día que estoy en el ejército. Y por lo tanto, la Agadá es la base, pero se puede agregar a la Agadá, por ejemplo, juegos, diferentes juegos, no solo para niños, para adultos también. Se puede agregar a la Agadá obras de teatro, nuevamente, para niños, indudablemente si hay en la casa, pero no solo para niños. No pasa nada si cuando hay 5 personas, uno de los presentes que tiene un poquito más de experiencia, no experiencia, que le gusta un poco más hacer una obra teatral, se viste con una sábana y cuenta cómo él salió de Egipto. No tengan pena, no tengan vergüenza. Eso es lo que nos permite vivenciar la Agadá de Pesaj y el relato de Pesaj. Yo acostumbro llamar al relato de Pesaj el túnel del tiempo. Y eso vuelvo nuevamente a aclararlo. Si no hacemos una conexión entre Pesaj y el año 2020 del corona, no es Pesaj. Pesaj no es solamente cuentos de arqueología, sino que es cómo vivenciar hoy en día la salida de Egipto y los diferentes temas. Ahora, para todo lo que les estoy diciendo, para estas pequeñas ideas, ustedes tienen que hacer un plan, no un plan estratégico, pero un plan táctico, un plan práctico en el cual cada uno se hace una lista
qué van a leer, quién va a dar una explicación, qué tema de diálogo van a tener sobre la mesa de Pesaj, si van a hacer, perdón, si van a hacer una obra de teatro, quién, cuándo y dónde. O sea, háganse una pequeña preparación, un programa para que todo se pueda realizar en forma fluida. Quiero ahora pasar a la Agadá de Pesaj, que como les dije anteriormente, la Agadá de Pesaj es un pretexto, o sea, la Agadá de Pesaj no tiene, hay diferentes discusiones históricas cuando comenzó. La Agadá de Pesaj no se escribió como un libro, como en el Tanaj, por ejemplo, sino que durante el tiempo las generaciones se fueron agregando más y más textos a la Agadá. Posiblemente el inicio de la Agadá ya fue hace 1000 años atrás, pero se fue desarrollando con el tiempo. Miren, lo bonito de la Agadá, no tengo ahora mucho tiempo para mostrarles, o es difícil por el Zoom, pero quiero mostrarles una o dos Agadot que tengo en mi casa. Esta es una de las Agadot. Esta Agadá siempre está sobre nuestra mesa del Seder. ¿Por qué? Esta Agadá yo la encontré en uno de mis viajes a la India, en un lugar realmente muy, muy especial, en un sótano, es todo un cuento cómo la encontré. Y esta Agadá está escrita en realidad en dos idiomas, si es que van a poder un poco ver. Primero está escrita a mano, y está escrita por un sofer, toda escrita a mano, y está escrita en hebreo y en árabe iraquí. ¿Por qué? Porque esta Agadá era de una de las familias Sasún. Sazón, ¿saben? Las familias que llegaron de Irak hacia la India. Y la Agadá está escrita en hebreo, pero también en árabe iraquí. ¿Saben por qué? Porque la Agadá no solamente que se puede, se debe leer en un idioma en el cual se pueda entender. Esa es una halajá que en el Shulchan Aruch está muy clara. Y dice, la Agadá tiene que leerse en un idioma que se pueda comprender tanto los hombres, las mujeres y los niños. Y por eso en cualquier idioma que se publicó la Agadá, ustedes saben, hay Agadot en inglés, hay Agadot en español, en ruso, pero también en árabe iraquí. ¿Y por qué esta Agadá está en nuestra mesa? Porque en uno de los lugares adentro del libro, no sé si pueden ver, hay un rectángulo acá, y ahí dice, esta Agadá es un regalo para el novio David Sassoon, el novio David Sassoon. Y dice, le deseamos que lea él y sus hijos y sus nietos y sus descendientes, que lean siempre esta Agadá. Lamentablemente, esa persona no pudo seguir utilizando la Agadá, y la Agadá llegó a diferentes lugares hasta que ya hace varios años que en nuestra mesa del Seder usamos esa Agadá. Acá les puedo mostrar una Agadá miniatura. En este caso es una Agadá que fue impresa en Holanda, en Ámsterdam, ya hace aproximadamente 400 años en Ámsterdam, y tiene también parte del Sidur, pero tiene también parte de la Agadá, como era antiguamente. Y así sucesivamente, Agadot que fueron impresas en Alemania después del Kristallnacht en el año 1935, y cada Agadá con su cuento especial. Pero yo creo que lo importante es nuevamente prepararse para la Agadá, y que la Agadá sea la base del diálogo, la base del diálogo en familia. No tienen que analizar toda la Agadá. Inclusive si tienen problema, no sé, de tiempo o de otro problema, no hay obligación de leer toda la Agadá, pero hay obligación de penetrarse en la Agadá, de interpretar la Agadá. Uno de los temas fundamentales en la Agadá
es el tema de la libertad, ¿verdad? Miren, por ejemplo, qué bonito, si ustedes toman en el Seder de Pesach el tema de la libertad y lo analizan, cada uno tiene una interpretación diferente sobre qué es Jerut, sobre qué es libertad. Uno de los filósofos judeo-alemán, Yeshayahu Berlin, él escribió un libro que se llama La Libertad. Y él alega al principio del libro que hay más de 200 interpretaciones a qué significa la libertad en el ser humano. 200 interpretaciones filosóficas. Muy bien, entren a Google hoy, mañana, pasado y preparen diferentes interpretaciones de pensadores, de escritores, judíos, no judíos, pero algo que sea bonito, que sea significativo para ustedes. Encuentren si hay 5 personas en el Seder, entonces pueden imprimir 5 interpretaciones diferentes sobre qué es Jerut, qué es la libertad, lo reparten, lo dividen uno a cada uno y que cada uno lo lea y lo explique desde su punto de vista, desde su perspectiva. Por ejemplo, el famoso escritor Erich Fromm tiene un libro, tiene artículos muy interesantes y muy bonitos sobre qué es la libertad humana. Ok, busquen el libro si lo tienen en la casa y preparen material para que puedan transmitirlo. Por ejemplo, una de las frases que para mí son las más inteligentes y conmovedoras sobre la libertad es una frase que escribió el rabino Kook, que quien me conoce sabe que su pensamiento es para mí sumamente interesante. Él escribió lo siguiente: podemos encontrar un esclavo sabio cuyo espíritu está imbuido de libertad, y por el contrario, un hombre libre que posee un espíritu de esclavo. Otra vez, podemos encontrar un esclavo sabio cuyo espíritu está imbuido de libertad, y por el contrario, un hombre libre que posee un espíritu. O sea, la libertad, según este concepto del rabino Kook, no es un estatus solamente legal, quién es hombre libre o quién es esclavo. No es algo legal, no es algo inclusive social, sino depende de la persona. Una persona puede ser esclavo, pero él es sabio. Él tiene un espíritu de libertad, que no voy ahora a profundizar a qué se refiere. Pero entienden que hay acá una idea muy bonita, que no el estatus social o legal es el que genera la libertad, como generalmente pensamos. Un esclavo vive en la esclavitud, un hombre libre vive en la libertad. No, no es así. Nos podemos confundir totalmente. Entonces los invito a que se preparen, a que inviten a las personas que están con ustedes. Yo lo voy a hacer solo este año con mi esposa y con mi hija, pero les aseguro que va a ser un diálogo interesante y aunque ellas no quieran, va a ser lo suficientemente largo hasta que lleguemos a la comida. Bien, eso es sobre el tema de la libertad. Voy a pasar ahora a 2 o 3 temas adicionales y luego con gusto podemos abrir a reflexiones y preguntas. Miren, en general, la forma de conducir el Seder, la verdad es que es muy fácil. Este año nuevamente, Manishtaná Laila Ze. ¿Qué diferencia tiene este año? La diferencia es que muchas de las personas que están acá presentes, que ya tienen, yo diría, más de 20, 30, 40, 50 años, claro, me refiero a los hombres. Las mujeres son todas menores de 18. Pero aún así, hay muchas personas que nunca hicieron un Seder solas o en su casa. Tengo acá presente a una querida amiga que me acaba de escribir, si no me equivoco, hoy en la mañana. Rabino, es la primera vez que voy a hacer un Seder en mi casa. Y es una persona muy joven,
muy bonita, pero ya tiene algunos años de vida. Y esa persona ya es abuela, para decirlo así. Entonces, esa persona dice, yo siempre hacía Pesaj o con mis padres o iba a un hotel con la familia. Entonces, ¿se imaginan qué pasó ahora? Que en el año de Corona, de repente, personas que son abuelos por primera vez van a hacer el Seder de Pesaj. No es difícil hacer el Seder de Pesaj. Si siguen los consejos que les di hasta ahora. Y el próximo consejo, muy simple, sigan los pasos del Seder. Ustedes saben que hay pasos a seguir en el Seder, los llamamos simanim, ¿verdad? Señales, pasos. Hay en el Seder 15 simanim. El primero es Kadesh, hacer el Kiddush. El segundo es Urhatz, el lavado de mano, etc. En todas las Agadot lo tienen totalmente claro, simple y definido. Simplemente sigan el orden de los simanim. Y si necesitan, con mucho gusto, Tzivia luego los va a orientar. Tenemos un material que preparamos especialmente para este año, en el cual tienen los 15 pasos explicados en forma muy práctica, muy simple, no con el significado, pero sí con la práctica. Cuando se rompe la matzá, cuando se come el maror, 15 pasos a seguir. No los voy a explicar ahora, pero créanme que no es difícil. Tírense por favor al agua y empiecen a nadar en el Seder de Pesaj. No en agua, pero sino al menos en vino. By the way, este también es el motivo por el cual el Seder de Pesaj se llama Seder. ¿Qué tiene que ver Pesaj con Seder de Pesaj? Y el motivo es porque el Seder quiere decir orden, ¿verdad? Orden. En Pesaj hay orden. Una persona libre puede fijar su propio orden. Una persona que es un esclavo, que tiene un estatus de esclavo, le dicen qué hacer, cuándo comer, cuándo trabajar. Pero una persona libre puede tener su propio orden, su propio Seder. Y por eso tenemos en el Seder de Pesaj 15 pasos a seguir. Nosotros somos los dueños de esta noche, nosotros somos los amos del programa y por eso los 15 pasos los pueden seguir y van a ver que va a ser sumamente fácil, mucho más de lo que ustedes piensan. Quiero pasar a los dos últimos temas que quiero comentarles. El primero, que ya lo expliqué en forma general, es el tema del Magid, del relato de Egipto, de la Agadá. Pero quiero concentrarme especialmente en Ma Nishtana. Ma Nishtana, la famosa canción de los niños. Yo creo que gran parte de las personas no saben que Ma Nishtana no es solo una canción, son preguntas. Porque el Seder de Pesaj y la vida judía está basada en preguntas. El Talmud dice lo siguiente, que la noche de Pesaj, dice el Talmud, dicen nuestros sabios, que en la noche de Pesaj, el niño tiene que preguntar Ma Nishtana. O sea, el niño o el hijo, no importa si el niño tiene 6 años o tiene 18 años, el hijo, el quien sigue siendo hijo, hace las preguntas, hijo o hija indudablemente. Y si no hay hijo en la casa, entonces dice el Talmud, la esposa hace las preguntas al hombre, al marido, o sea, las preguntas de Pesaj. Otras preguntas, ok, eso ya es claro, es normal, pero no preguntas de la vida cotidiana familiar. No, preguntas de Pesaj. Parece un poco artificial, ¿verdad? Pero sigue el Talmud diciendo más. Y si una persona está sola en Pesaj, o sea, este año en Corona, mi consuegra, por ejemplo, que tiene 75 años, la madre de mi jatán, de mi yerno, este año va a estar sola en la casa porque tiene miedo de que se contagie si va a venir a la casa de familia. Sola, imagínense ustedes. Dice el Talmud, si una persona está sola o hace 3.000 años atrás o hoy en el año de Corona, él mismo
tiene que hacerse preguntas. Bueno, tiene que hacerse preguntas él mismo y después, ¿quién va a pagar la cuenta del psicólogo o del psiquiatra? No, en el judaísmo eso no demuestra que uno tiene que ir al psiquiatra. Eso demuestra que las preguntas son parte del sistema educativo del judaísmo. No hay judaísmo sin preguntas, porque la pregunta me permite estar involucrado. La pregunta me transforma en activo. La pregunta me permite preguntar algo que es muy mío, muy personal, muy íntimo, y por eso el Seder de Pesach empieza con preguntas. Yo les sugiero que después de cantar Manish Taná, indudablemente si no hay niños, entonces los adultos cantan Manish Taná, pero yo sugiero que cada uno de los presentes agregue una pregunta también. Manish Taná, ¿qué pasa este año? ¿Qué es diferente? No solamente del corona, sino en general del mundo postmoderno, de mi vida personal, de qué diferencia hay entre el Pesaj que celebramos el año pasado y este año. O sea, cada uno de temas indudablemente del texto de la Agadá, de Alajá, todo lo que quieran preguntar. Pero quiero decir, no terminen las preguntas con el Manish Taná, sino que inventen o no inventen, presenten preguntas que sean relevantes para ustedes. Les voy a contar algo que puede ser que algunos de los presentes que me conocieron todavía de la época de Uruguay, ya pasaron algunos años, desde que me fui de Uruguay ya pasaron 21 años, pero cuando yo llegué a Uruguay como gran rabino de la comunidad fue hace 27 años, en el año 1992. Y llegué un mes antes de Pesaj. Y les voy a contar lo que sucedió, que me enseñó mucho. Me acuerdo que yo quería preparar al público, a las personas, para que puedan vivir un Pesaj significativo, así como les estoy contando a ustedes. Y tuve en una casa de familia, tuve un encuentro con parejas que tenían hijos, y en cierto momento en el encuentro les expliqué también sobre Manish Taná, que Manish Taná es la base del judaísmo, las preguntas, la participación. Y les dije, ¿saben qué? Les sugiero una idea. Este año, en el Seder de Pesach, no canten Manish Taná, sino que en lugar de cantar Manish Taná, pidan a todos los presentes que hagan preguntas sobre Pesach en lugar de cantar Manish Taná, porque si cantamos Manish Taná, como que ya cumplimos con la necesidad de hacer preguntas. Le dije, no canten Manish Taná, hagan ustedes preguntas. Muy bien, eso fue en la noche, un mes después que yo había llegado a la comunidad de Uruguay. Al otro día por la mañana me llama el presidente de la comunidad, un gran presidente y amigo, Isaac Soloducho, Zichrono Libraja, y me dice, Rabino, usted recién llegó, ya está haciendo problemas. Le dije, pero Isaac, yo acabo de llegar, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Dice, ¿cómo usted le va a decir a las familias de la comunidad que no canten Manish Taná? Dice, eso es lo más importante del judaísmo, cantar Manish Taná. Yo traté de explicarle que me refería a algo simbólico, que hagan preguntas en lugar de Manish Taná, pero no me ayudó y se molestó mucho por esa sugerencia. A ustedes no les digo que no canten Manish Taná, sino que les digo que después de Manish Taná hagan sus propias preguntas también. Quiero finalizar con el tema de la matzá. Miren, la matzá, como ustedes saben, es uno de los símbolos del pueblo de Israel. Este año tenemos una situación especial en la cual, por un lado, hay matzá en las diferentes comunidades del mundo y en Israel, y por otro lado, falta matzá. Hablé el viernes con mi amigo, el rabino Dizeni, el gran rabino de la comunidad de Roma,
Y él me dijo de que llegó matzá, pero ¿qué sucede? Como ellos generalmente saben que mucha gente viaja de Roma a diferentes lugares, a hoteles o a Israel para estar con la familia, entonces pidieron una cantidad, pero como tanta gente no viajó este año, esa cantidad no es suficiente para todos, al menos no en forma totalmente libre, tuvieron que limitar la cantidad de matzá. En Israel está pasando algo similar, que las personas están comprando matzá para tener como pan, disculpen, para después de Pesaj. No se sabe cuánto tiempo va a ser el aislamiento, la cuarentena, y personas están ya comprando matzá para tener como reserva. Entonces, también está faltando y ya indudablemente no se sigue fabricando matzá. Pero quiero contarles de una llamada que tuve el jueves pasado de una isla en Filipinas. Me llama un joven que originalmente es de Venezuela, él fue a vivir a Miami, de Miami se fue a pasear en Filipinas, llegó a una isla, que no me acuerdo el nombre de esa isla, y en la isla encontró a 30 jóvenes israelíes. Y él dijo, muy bien, me voy a quedar para hacer con ellos la festividad de Pesaj. Pero el problema es que como esa isla está totalmente separada y no hay barcos, no hay comunicación que lleguen de Manila, de la capital, a esa isla, tanto la comunidad clásica, que casualmente el rabino es uno de nuestros alumnos, el rabino Eliyahu Azaria, o el Beit Chabad que hay allá, no pueden enviar matzot a esa isla. Y la pregunta era, ¿cómo hacer matzot? ¿Cómo hacer matzot? ¿Cómo fabricar matzot en forma propia? Imagínense ustedes, qué harina hay que comprar, qué horno, cuánto tiempo, cómo se hace. Es un poco, no es tampoco tan complicado para quien conoce, pero lo que hicimos fue grabar un video, ponerlo en YouTube, para que esos jóvenes israelíes en esa isla lejana en Filipinas puedan tener también su matzá kasher le Pesaj. Quiero mostrarles en esta ocasión algo interesante. No sé si logran ver. Ven como esta maceta, para decir así. Sobre la maceta hay dos tejados, perdón. Ven que hay dos tejados. En esta maceta hacían la matzá los judíos marranos de Belmonte. Acá donde están los agujeros, ponían el fuego. Sobre estas dos tejas ponían la masa de la matzá para que los cristianos no piensen que están haciendo matzá, sino que estaban haciendo como una comida normal. Y miren lo que tengo acá. Tengo acá matzot de hace 80 años que fueron horneadas en este horno en Belmonte, los judíos marranos de Belmonte. Tuve el privilegio que hace algunos años un señor mayor que guardó esto durante 75 años, me lo entregó como regalo. Indudablemente esto también está en nuestra mesa en el Seder de Pesaj, para ver cómo los judíos en todo momento, desde Filipinas hasta Belmonte, siempre hicieron matzá. Tengo acá también dos, no sé la palabra en este caso en español, pero es para cortar la matzá, para hacer los agujeros en la matzá. Esto es de Rusia, de los judíos sobotniks. Puede ser que en alguna ocasión escucharon de ellos o yo comenté. Judíos en Rusia, al sur de Rusia, al lado de la ciudad de Voronezh, que ellos, perdón, desde la época del zar vivían en sus pequeñas comunidades, mantenían las tradiciones como sobotniks. Sobotniks viene de la palabra Shabbat, cuidaban Shabbat. Y en cada lugar, en cada momento, los judíos hicieron todo lo posible para poder comer matzot. Indudablemente, en la Shoah, en los guetos, hay relatos desde ahora hasta después del Seder de Pesaj. En resumen, los invito
a vivir un Seder de Pesaj diferente, con alegría y con tristeza, abriendo los ojos y cerrando los ojos, abriendo los ojos hacia afuera, cerrando los ojos hacia adentro, compartiendo la intimidad de nuestras familias, y puede ser que eso también es bueno, o sea, poder compartir un Seder mucho más personal. Saben, a veces en un Seder de 20, 50, 100 personas, a veces uno no puede compartir todos sus sentimientos y reflexiones, y puede ser que un Seder más íntimo sí lo permita, no puede ser seguro. Y por eso los invito a compartir cada uno en su casa nuevamente. Hagan programas, no dejen a último momento, dividan trabajo entre ustedes, esposas, esposos, hijos, abuelos, quien esté presente, no importa, 2, 5, 10 personas, cada uno tiene que participar. Ese es el secreto, planificar y participar. Les deseo a todos Hag Sameach, un Hag que realmente podamos sentir la libertad a pesar de esta sombra del corona, que podamos estar con nosotros mismos, que podamos estar con nuestras familias y que próximamente podamos retornar a la vida real. Miren, si ustedes se imaginan qué es lo que yo voy a decir en el Seder de Pesaj, cuando mi esposa me diga qué siento, si me siento en libertad o no. Indudablemente ya hace 3 semanas que no viajé al exterior. Estuve 2 veces en cuarentena porque viajé, una vez a Europa y la segunda vez a Miami y Guatemala, pero para mí no viajar todas las semanas es un tipo de dificultad, pero también eso lo voy a superar. Disfruto mucho estar con mi esposa en mi casa, pero espero verlos a todos ustedes, no solamente en Zoom, sino en forma personal próximamente. Hag Sameach, y acá nuestra jefa Tzivia, abrimos a preguntas, dudas, observaciones. Bakasha. Muchísimas gracias al Rabino Birenbaum, sin duda una conferencia apasionante como de costumbre, aprendimos muchísimo y tenemos mucho para implementar. Como el Rabino Birenbaum dijo, hemos publicado una guía que explica paso por paso cómo realizar el Seder de Pesaj. Pueden encontrarlo en nuestro Facebook, lo puse ahora en el chat para que lo vean, OTS, Amiel Bakeila Español. Está también el link para la guía directamente, así que con gusto. A su disposición. Ahora abro preguntas si quieren saber algo. Piden el link Rav de Tarapoto, que tienen dificultades para recibir matzá, el link del video que usted estuvo hablando, a ver si podemos mandarlo después. Lo publicaremos en Facebook, entonces también. Hay otras personas más que lo piden. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera algo especial, específico, consultar? He visto gente que toma nota mientras que el rabino hablaba, con ideas. Todos dicen muchísimas gracias. Pesaj Kasher Besameach, hermosa charla. No entiendo. Yo dije que hay que hacer preguntas y nadie hace preguntas. Entonces, no entendieron la clase, lo voy a repetir. Voy a repetir toda la clase. Se ve que estaba muy claro. Están todos muy agradecidos. Piden de vuelta el link del Facebook. Lo pego de vuelta en el chat y lo repito. OTS, Amiel Bakeila Español. Lo acabo de pegar nuevamente. Pregunta aquí Moshe. ¿El Biur Hametz se hace en casa esta vez? ¿Cómo se hace con el Biur Hametz? Bien, ¿se acuerdan todos que tenemos una mitzvah de no tener hametz en nuestras casas? Este año totalmente diferente, porque la mitzvah o la prohibición de tener hametz en nuestras casas es de no tener hametz nuestro en nuestras casas. Y por lo tanto lo que hacemos es 3 cosas. Número 1, hacemos la revisión del hametz, ¿verdad? Una noche antes de Pesaj. Este año, el martes por la noche, hacemos la revisión del hametz para ver que no hay hametz en la casa. Eso este año es normal.
se hace la revisión de Hametz en la casa. Pero tenemos otros dos temas que este año es diferente. Primero tenemos el biur Hametz. ¿Se acuerdan? Tenemos la mitzvah de quemar el Hametz para que no quede Hametz en nuestra propiedad, o sea, aquel pan o bizcochos o lo que sea que quedaron, tenemos la costumbre de quemarlos por la mañana. Este año no se quema el Hametz. ¿Por qué no se quema? Porque acá donde yo vivo, por ejemplo, en Efrat, generalmente hay lugares así grandes que se prende, que la moetzá, el Municipalidad. ayuntamiento, vamos a decir, prende lugares donde se prende fuego y venimos todos juntos a quemar el Hametz. Es parte del buen ambiente antes de Pesaj. Pero este año no podemos estar juntos. No hay tfilá, no hay ningún encuentro. Entonces, lo que se hace este año es que en lugar de quemar, disculpen, pero se echa económica, dicen en español también. Lavandina. ¿Sí? ¿Cómo? Lavandina. Lavandina económica, o sea, algún producto que transforma el hametz, el pan, en algo que es incomible. Y después simplemente se pone en una bolsa y se tira a la basura, aún así en forma respetuosa. O sea, no se quema el hametz, sino se transforma el hametz en algo que químicamente no es hametz, porque se echó sobre eso ese producto, lavandina o económica, o no sé si en otros países tienen otros lugares, límpido, creo que alguien escribió ahí. Bien. Preguntan. Entonces, perdón, eso es el tema de la quemación del hametz, que es diferente. Y por último, tenemos la venta del hametz. Ahora, generalmente, la venta del hametz es algo, yo no diría simbólico, pero sí, es un poco simbólico. Y nuevamente se intenta que la venta del hametz no se venda productos paníficos, es la palabra correcta, o sea, que no se venda pan o tortas, sino solamente productos que son como descendientes del hametz. Señores, este año todos los rabinos de izquierda y de derecha, en todos los sectores, permiten tener hametz total, pan, pitot, tortas, lo que sea, en la casa y venderlos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar después de Pesaj. Entonces, nuevamente, si una persona ahora te compró y simplemente tira todo lo que tiene de hametz, no sabemos si eso es algo inteligente o no. Y por lo tanto, se puede vender los productos de hametz que se tienen. Preguntan qué se hace con la copa de Liau, si se toma esa noche o si hay que dejarla. No, generalmente la copa de Liau es la quinta copa, hay una quinta copa, hay un quinto hijo, entonces generalmente es algo simbólico, no se toma, pero, o sea, sí se puede tomar, o sea, tenemos un problema, saben que este año, como Eliyahu Hanaví va de casa en casa, puede ser que él mismo se contagie de corona, entonces como él viene de otras casas, no lo podemos dejar entrar a nuestra casa, o al menos si entra, que no tome de la copa. Entonces, si ustedes quieren, pueden tomar simbólicamente de la copa del Eliyahu. No hay ninguna ley, ninguna regla sobre ese tema. ¿Qué hacer si no hay vino? Preguntan. Si no hay vino. Si no hay vino es un poquito problemático porque la mitzvah de 4 kosot de vino es una de las mitzvot de Pesaj. Lo que se puede hacer si no hay vino kasher es lo siguiente. Número 1, jugo de uvas. Muy simple. Compran uvas, espero que uvas sí haya, y toman las uvas, las escurren, ¿cómo? Las pisan. Las pisan. Entonces, si se hace de las uvas, hacen en la casa jugo de uvas, que por 1 o 2 días igual no va a fermentar, no hay ningún problema, hacen el propio jugo de uvas y se dice boré priagafen y 4 copas. Si no hubiera ese jugo de uvas, lo que se puede hacer
en Pesaj y en otras ocasiones es tomar, tzimukim tziviam, Pasas de uva. pasas de uvas, se ponen las pasas de uvas durante 24 horas, se ponen en agua, un poquito de agua caliente y luego agua fría, y el jugo que queda de esas pasas de uvas también es como un vino, se puede hacer sobre eso kiddush y boré priagafen y las 4 copas de Pesaj. Piden una pequeña reflexión sobre los 4 hijos. Les voy a decir la verdad, los 4 hijos no me importan, no me preocupan. Lo importante es el 5º hijo. Ustedes saben, el 5º hijo es aquel que lamentablemente no está presente en la mesa del Seder de Pesaj. Claro que lo digo un poco en broma, pero los 4 hijos que están presentes, uno inteligente, uno más tzadik, otro más rasha, otro que pregunta, que no pregunta. Bien, cada uno tiene hijos diferentes. Yo tengo 4 hijas, no en esas características, pero cada una es diferente. Y por lo tanto, lo bonito que tienen los 4 hijos es que la Agadá nos enseña que nuestros hijos son diferentes. Tenemos que mirarlos en forma diferentes, no son todos iguales. Tenemos que entender las características de cada uno. El rabino Soloveitchik tiene una interpretación muy bonita. Y él dice lo siguiente, que en cada uno de nosotros están los 4 hijos. O sea, yo, Eliyahu, dentro de mí hay 4 personalidades diferentes. Parece nuevamente un poco como de psiquiatras, ¿verdad? Pero no, yo tengo personalidades o características diferentes de los 4 hijos. Entonces, si yo tengo, ¿por qué no voy a comprender que también mis hijos o mis amigos son diferentes uno del otro? El judaísmo sabe respetar la diversidad de las personas y también la diversidad de las ideas. Y creo que eso es el significado de los 4 hijos. Pero nuevamente, hice muy mal ahora. Realmente me equivoqué. Hagan por favor delete, porque esta pregunta de cuál es el significado de los 4 hijos, háganla ustedes en el Seder de Pesaj, unos a otros, y que cada uno dé su interpretación, por favor. La mía es una de 1000, las de ustedes van a ser mejores. Gente que no tiene acceso a carne y pollo kasher preguntan qué ponen en el zroa en lugar de eso. O sea que no hay carne kasher en el lugar del todo. Exacto. Bueno, nuevamente, la que hará de Pesaj es un minag, no es una ley, no es una halajá. Si alguien no tiene carne, entonces puede poner, disculpen, un jueguito de niños. Yo tengo 2 de mis 4 hijas que son vegetarianas. Imagínense ustedes, comen queso en el Seder de Pesaj. No, yo no lo puedo entender, pero ok, comen. Ahora, ¿qué ponen ellas en lugar del zroa? ¿No? En una casa vegetariana no van a poner un pedazo de pollo en la que hará, sino que toman un juego de los niños que parece como un pollo y lo ponen sobre la que hará. Es algo simbólico y es un minag, ningún problema. Última pregunta. Joshua Mintz pregunta que su madre está sola en el Seder de Pesaj, si puede conectarla mediante de Zoom. ¿Quién pregunta? Joshua Mintz. Yoshua Mintz. Bueno, Yoshua Mintz es una persona que conoce los medios de comunicación. Le voy a pedir que se comunique conmigo más tarde o mañana y le respondo en forma personal. Así tengo el privilegio de saludarlo también. En general, todos ustedes, veo algunas de las caras y es una gran alegría, pero cualquiera que tenga cualquier consulta de todo tipo, personal, familiar, religiosa, halágica, conceptual para Pesaj, con mucho gusto, Tzivia les puede mandar mis datos de WhatsApp y de email y estoy a vuestras órdenes todos los años y especialmente este año. Excelente. Publiqué nuevamente por última vez el Facebook y la guía de Pesaj para quien quiera bajarlo. Hemos tenido más de 200 personas
durante toda la conferencia. Agradecemos muchísimo al Rabino Birenbaum, les decíamos Pesach Kasher Besameach, y estamos a vuestra disposición. Cualquier pregunta que quieran mandar al Rabino pueden hacerlo por medio del Facebook, y seguimos en contacto. Muchos saludos para Hag todos. Sameach a todos, gracias por estar presentes. Hag Sameach. Hag Sameach.